Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Primero les quería consultar algo. En vista que hemos perdido 2 clases del curso por... ¿Quién tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguelo. Lourdes, por favor, apague su micrófono. ¿O tiene algo que decir? Muy bien. En vista que hemos perdido 2 clases, las veces que les he dicho, no sé si ustedes están de acuerdo en esto. En terminar el curso el día martes 10 de diciembre. Es decir, terminamos esta semana, jueves, y para responder esas 2 clases, pues tendremos que terminar el martes. ¿Me confirman? ¿Les parece o no? Necesito que bueno, falta gente que se conecte, pero ¿qué opinan? Pues a mí me parece bien. ¿Los demás? Sí, está bien. Bueno, como dicen, el que calla otorga. No sé los demás qué pensarán. Pero sí, bueno, esto es más que todo para que no perdamos, ¿verdad? Ni estemos ahí apurados viendo los contenidos. Vamos a tratar de terminar este informe hoy, es el de la semana 3, por eso no se los he mandado a la carpeta de Drive. Lo que sí les mandé anoche es una tercera tarea, que sería la última del curso, la verdad. No sé si tienen alguna duda con esa tarea, alguien ya vio las instrucciones o todavía no. Ingeniero, esta es la última tarea, creo que es por lo que digo. Sí, así es. Ok. Sí, No hay dudas con eso. ¿No? sí, porque no les puedo dejar tarea más allá de lo que dure el curso. O sea, les podría dejar un proyecto, pero sería como opcional. Tómenlo como una práctica para ustedes, así como para poner en práctica lo aprendido. Aunque yo considero que con las tareas que les he dejado y con esta que les dejé ahorita, que la verdad está bastante completa, cubrimos casi todo lo que se da en el curso. Ya la última semana, pues es más como cosas más generales de Power BI. Lo más fuerte, como pueden ver, es esto de DAX. Y es justamente lo que les evalúo en esa tercera tarea. Les doy unos datos, les pido que creen algunas columnas con DAX y también les pido que creen unas medidas con DAX para aplicarlas en un informe de 3 páginas. Obviamente, ahí menciono al principio las instrucciones en el PDF de que lo más correcto para las medidas es que yo introduzca datos, aquí introducir datos y creo una tabla vacía. Entonces me va a aparecer crear tabla, le vamos a dar cargar y en esa tabla vacía que yo la voy a rotular, por ejemplo aquí la tengo rotulada medida DAX, pues simplemente le voy a dar clic derecho y ahí voy a hacer todas las medidas que les pido. Columnas creadas, pues ya sabemos cómo crearlas. Tengo que venir a vista de tabla y desde ahí venir y crear estas columnas. Por ejemplo, en la tabla calendario, recuerdan, creamos todas estas columnas, creamos el nombre del mes, el año y todo a partir de esta única columna, miren, date key. Entonces vimos un poco estas funciones. Luego en Geography pudimos ver un poquito en Product, Stores, perdón, en la tabla de tiendas. Ubicamos la tienda quitándole texto con esta función substitute y también le pusimos la ubicación completa concatenando columnas y podemos ver el resultado. Entonces, hoy vamos a ver otras medidas calculadas. Como podrán ver aquí en medida DAX tengo varias hechas. Las voy a explicar paso a paso. Porque así como podemos hacer columnas, que bueno, aquí el resultado que es fila por fila. Las medidas pues son un número que puede utilizarse para filtrar, un cálculo para filtrar información. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, página 1, teníamos esto aquí. Página 2 era solo una tabla. Había creado nada más estas 2 medidas, cantidad de evoluciones
que era una simple suma de toda la columna de return quantity, que esa es mi columna con las devoluciones hechas. Tengo cantidad de ventas, que es otra suma de sales quantity, las ventas. Ahora, en página 3, habíamos visto otra vez cantidad de ventas, cantidad de devoluciones, ya está. Total de ventas. Bueno, aquí la repetí. Las dos medidas. Miren, tengo total de ventas y cantidad total, que son lo mismo. Es simplemente una resta de medidas. Resto cantidad de ventas, que es una suma, menos cantidad de devoluciones, que es otra suma. Entonces, es un cálculo, es un número. Pero ese número, si yo lo pongo en un objeto visual como una tabla, se puede filtrar automáticamente. Ese es lo poderoso de las medidas. Por ejemplo, yo aquí no filtré nada en total de ventas, ni en cantidad de evoluciones, cantidad de ventas, simplemente puse una suma. Pero si yo le meto en columnas, por ejemplo, el año, y le meto después la total de ventas, pues ya me clasifica cada una de estas ventas, cada una de estas devoluciones respecto al año. Y tenemos también esta medida porcentaje de devoluciones, que la hicimos de esta manera. Simplemente la cantidad de devoluciones la divido entre cantidad de ventas. Entonces, hoy vamos a ver cómo utilizar otras funciones que, si leyeron las instrucciones de la tarea, están ahí listadas y tal vez se les hagan desconocidas. Pero las voy a explicar hoy, porque aquí en esta página 3 no hay nada más, simplemente los gráficos de línea. Lo interesante de estos gráficos es que el primero es cantidad de evoluciones por semana del año. Y aquí podemos ver que 2007 tiene la mayor cantidad de evoluciones por semana. Pero el otro gráfico, bueno, aquí le puse cantidad de ventas. Lo voy a cambiar aquí. En vez de cantidad de ventas en el eje Y, voy a ponerle el porcentaje de devoluciones. Donde podemos ver también que 2007 es el año que tiene más porcentaje de devoluciones. Sin embargo, tiende a bajar conforme avance la semana del año. Esto ya lo habíamos cuadrado la semana pasada. Entonces vamos a la página 4. Y en la página 4 yo tengo 4 tablas. No, miento. 3 tablas, una matriz y una tabla. Un gráfico de líneas. Aquí, bueno, es el mismo gráfico este, entonces mejor lo dejo con cantidad de ventas. Entonces, ¿qué voy a poner en estas tablas? Observemos la tabla de arriba. Tengo año, luego tengo año, es una columna creada, miren, aquí está. Tiene este símbolo, que es un símbolo de columna creada. Luego tengo cantidad de ventas, es una medida que ya expliqué. Cantidad de evoluciones también ya la expliqué. Bueno, cantidad total también. Y porcentaje de evoluciones, pues es la que habíamos visto. De esta manera. ¿Cuál es lo único que hay que tener en cuenta aquí? Que esta medida, porcentaje de evoluciones, va a ser un decimal, pero yo lo quiero en formato porcentaje. Eso también lo mencioné en la tarea, cuáles medidas quiero yo en formato de porcentaje. Entonces, para darle formato de porcentaje, pongan atención, tenemos que dar clic en la medida, desde aquí, desde datos, miren, busco mi tabla de medidas y busco la medida en cuestión, en este caso porcentaje de evoluciones, y me voy a herramientas de medición. En herramientas de medición puedo activar esta opción. Miren, igualito Excel, que ustedes en Excel pueden darle clic a un botón de porcentaje y muestra los valores de esa columna en porcentaje. Lo mismo aquí. Y también aquí está cuántos números decimales quiero. Yo aquí voy a tener que introducirlo desde mi teclado, el número 2. Aquí ya está introducido, entonces no importa. Y con eso tengo este porcentaje aquí, de las medidas del porcentaje de evoluciones. Creo que con eso no hay duda, se entiende bastante bien, ¿cierto? Si sienten que voy muy rápido o si no entendieron algo y quieren una otra explicación, no duden en abrir el micrófono e interrumpirme. ¿Dudas hasta aquí?
Bueno, sigamos. Este gráfico tiene el porcentaje de evoluciones por semana del año y por año. Año tiene que estar en leyenda. Semana del año tiene que estar en eje X. Entonces vamos ahora a las tablas. Primero esta matriz. En esta matriz lo único que puse fue el nombre de la subcategoría producto, que ese lo hallo en esta tabla, en Product Subcategory, y el Product Name, el nombre del producto, que lo hallo en la tabla producto. Esta de aquí, Product Name, y así tengo clasificado y minimizado cada producto que hay por categoría. A esta matriz le voy a dar formato. Voy a venir aquí a dar formato en objeto visual y en general. No, en objeto visual me voy a ir a elementos de celda, no es. Encabezados de fila. En encabezados de fila voy a darle un poquito más de tamaño a esos iconos donde yo puedo maximizar las distintas categorías que tengo. Y bueno, también voy a cambiar el precio unitario promedio. El precio unitario promedio es una medida que yo creé. Miren, aquí está en mi tabla, medida DAX. Y es bastante fácil hacerlo. Simplemente voy a proyectar aquí el nombre, precio unitario promedio, y utilizo esta función, que es el promedio. Lo que saca es la media aritmética de una columna. Entonces, en este caso, podemos ver aquí, tengo average, devuelve el promedio de todos los números de una columna. También tengo esta otra opción, que es average A, que devuelve el promedio de los valores de una columna. Pero la diferencia entre average y average A es que average A puede procesar también texto y valores no numéricos. Cómo los procesa sería interesante ver, pero en este caso solo tengo números. Y también tenemos average X, que devuelve el promedio de un conjunto de expresiones evaluadas en una tabla. Por ejemplo, la suma de una columna o filtrar la tabla, cosas así. Entonces yo simplemente utilicé la average y busqué la columna llamada unit price. Me la reconoce aquí, unit price, the product. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca la columna de precio unitario y saca el promedio de esa columna. Entonces ya cuando lo pongo aquí en la matriz, me da el precio promedio para cada categoría de producto. Si yo maximizo alguna de estas categorías, pues me da el producto en específico y el precio unitario que tendría. Ahora ahí lo único que tengo que cambiar es que aparecen lempiras y eso es por la configuración regional de mi computadora. Sin embargo, yo puedo cambiar el formato siempre dándole clic a la medida. Luego me voy a herramientas de medición y en formato moneda, en el símbolo dólar, selecciono la divisa. En este caso, la divisa que quiero es el dólar inglés, Estados Unidos. Y ya se me actualiza. Eso es todo lo que hice ahí. Puedo volver. Y ahora vamos a ver esta tablita pequeña que solo tiene continente, cantidad de tiendas y cantidad de tiendas con ventas. Bastante interesante ese análisis. Miren, simplemente lo voy a hacer aquí un poquito más grande esta. Ajá. Entonces, yo busqué Continent Name, que es esta en la tabla Geography. Miren, aquí está Continent Name. Simplemente los continentes en donde hay tiendas. En este caso están en inglés. Y esta cantidad de tiendas y cantidad de tiendas con venta, yo la generé, estas medidas, con la siguiente función. Vamos aquí a mi tabla de medidas. Cantidad de tiendas la generé con esta función.
count, contar. Que esa función, ¿qué es lo que hace? Cuenta los números de una columna. También tengo count A, que cuenta el número de valores de una columna. Estas dos funciones son igualitas a las funciones contar y contar A de Excel. ¿Cuál es la diferencia? Contar solo me va a contar celdas o filas que tengan números, mientras que contar A también me va a contar filas que tengan texto. En este caso lo voy a poner count y la columna que seleccioné fue store key, porque esa store key o llave de tienda es única para cada tienda. Entonces puedo utilizarla para contar cuántas tiendas hay. En este caso, tengo un total de 310 tiendas distribuidas de esa manera en los continentes. Y cantidad de tiendas con ventas la generé con esta función que se llama distinct count, que lo que hace esa función es contar el número de valores distintos en una columna. Entonces, esta función me puede servir cuando yo tengo duplicados. Y no duplicados que sean un error, sino duplicados que pueden aparecer. Imagínense que yo tengo una colección de facturas y varias facturas son de, por decirlo así, una tienda en Tegucigalpa, otras en una tienda en San Pedro Sula. Va a haber varias que sean de la misma tienda en Tegucigalpa, varias que sean de la misma en San Pedro Sula. Entonces yo quiero saber, podría saber cuántas tiendas hay haciendo un conteo distintivo para que no me cuente los repetidos, Tegucigalpa, Tegucigalpa otra vez, etc. ¿Se entiende? ¿Todo claro con esto? Muy bien. Espero que se entienda. Vamos a la siguiente tabla para terminar con esta página 4. Y básicamente aquí tenemos otra vez el nombre del continente, que lo saqué de la tabla Geography, y la cantidad de regiones, que es otra medida que cuadré aquí. Y esa medida, ¿cómo la hago? Pues utilizo la función contar A, count A, y ahí me va a contar las filas que tengan texto o algún valor introducido. Puede ser texto, puede ser número, etc. Vamos a verlo aquí. En la vista de tabla, vamos a la tabla Geography. Tengo Region Country Name. En Region Country Name me dice aquí abajo que tengo 35 valores distintos. Son todos estos. Y entonces, bueno, aquí me dice que tengo 671. Pero me dice que tengo 35 valores distintos. Sin embargo, aquí pues yo tengo 674 filas. Ese contar no discrimina, entonces simplemente me puso cuántas regiones hay por cada continente. Entonces, por ejemplo, contó Norteamérica y Estados Unidos. Sin embargo, me lo volvió a contar y contó todas las apariciones de Estados Unidos, que es la columna, esta Region Country Name, y así con todos los demás valores de la columna. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué lo hago? Porque a pesar de que estén repetidos, cada uno de estos valores, a pesar de que es el mismo, United States, miren, va unido a una diferente clave de geografía. Eso significa que son diferentes tiendas. Por lo tanto, estaría bien hacerlo. Sin embargo, miren, aquí tengo 671 regiones en total. Y en esta columna me dice que yo tengo 674 filas. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué tengo 671 aquí y no 674? ¿Alguna idea? ¿Será que hay tres valores null? Correcto. Eso es exactamente lo que está pasando. De hecho, aquí lo puedo ver simplemente dándole clic al botón de filtro en esta tabla, en esta columna. Puedo ver los valores aquí. Tengo Estados Unidos, Reino Unido, España, etcétera.
China, Austria, Australia, Armenia. Y miren, aquí tengo en blanco. Si selecciono en blanco nada más, pues me aparecen 3 valores, que son los 3 que me hacen falta. Y a pesar de que tiene continente aquí, como son vacíos, no los cuenta con esa función. Básicamente es por la función que estoy utilizando. Tanto contar como contar a, lo que me cuentan son las celdas que tengan algo introducido. Entonces, para esta columna hay 3 celdas que no tienen nada introducido y por eso las pone de esta manera, las excluye. ¿Se entiende? Básicamente es por eso. Entonces, ahora vamos a la página 5, que es un bastantes análisis bien interesantes los que hay aquí. Solamente, bueno, aquí tenemos 2 tablas nada más. Ay, lo quité. Hay 2 tablas. Eh, Ahora sí lo pueden ver, la pantalla. Muy bien, vamos a ir construyendo esta tabla. Bueno, aquí las tengo ya. Y vamos a ver estas medidas. En la primera tabla, yo tengo categoría de producto, que si mal no recuerdan, está aquí en la tabla categoría de producto. Entonces, pongo categoría de producto en columnas y luego pongo esa medida llamada total órdenes. Esa medida total órdenes, ¿qué representa? Pues simplemente cuántas órdenes o recibos hay y esa la voy a sacar con un contar filas de la tabla Fact Sales. Recordando, la tabla Fact Sales es mi tabla de hechos que tiene más de 2 millones de filas. Aquí está. Bueno, aquí estoy. Fact Sales. Bueno, 1 millón de filas tiene aquí. Qué raro. A ver en este. Aquí sí se cargó completo. Qué raro. Bueno, pero va a servir entonces. Aquí tengo dos versiones del informe, pero estaba tratando de pasarlas por ese error de que aquí tengo solo 1 millón de filas y deberían mostrarse más de 2 millones. Entonces simplemente lo que hace es contar las filas que hay en la tabla de hechos. Sin embargo, y la pongo y miren, todos los valores me dan 2.282.482. Parece que no se filtró. Bueno, esta de aquí. Total órdenes primero. Total órdenes, está aquí. Bueno, aquí ya la tenía. Aquí sí se filtra, miren. Total órdenes lo tenemos de esta manera. Sin embargo, parece que pasa algo aquí con estas dos. Juegos y juguetes y home appliances. ¿Qué es lo que estará pasando? Vamos a verlo. Y vengo aquí y bueno, esa Pro Category en la tabla Product. Entonces, ¿qué pasa con estas categorías 7 y 8? Vamos a verlo en la tabla Fact Sales. Debería tener esa Product. Vamos aquí, Product Category.
tiene el Product Category Key. Vamos a ver el modelo de datos para ubicarme. Esa es la ventaja de tener el modelo de datos aquí bien ordenado. Miren, yo me puedo ubicar. Tengo Fact Sales. Fact Sales está relacionado a Product, a Subcategory, Product Category. Aquí está. Con esta Product Category vengo a Product Category Key, y luego con Product Category Key, con Product Category Key. Y aquí pues sería con Product Key. Entonces vamos a ver qué pasa. Vemos desde Fact Sales, donde yo tengo la Product Key. Product Key, pues hay varias. Hay 1001 valores. Bueno, me dice que hay 1689 valores distintos. Entonces yo con eso me voy a ir a la tabla Product. Y aquí la Product Key debería tener también. Bueno, aquí dice que tengo 1690 valores distintos. Mientras que en Fact Sales, ¿cuántos tenía? 1689. 1689 versus 1690. Uno más. Entonces, algo está pasando ahí. Simplemente vamos a buscar ahora en Product Subcategory Key. Hay 22 valores distintos, 22 categorías. Entonces, con eso voy a la tabla Product Subcategory. Como pueden ver, hay 44 valores distintos aquí. Y Product Category Key, 8 valores distintos. Con eso yo voy a la tabla Product Category, que solo tiene estas 8. Entonces, ¿qué pasó aquí? Básicamente parece que no hay juegos y cosas así del hogar hechas. O, bueno, no es que no estén compradas, sino hay un filtro cruzado ahí, puede ser. Sin embargo, esa otra función, all total órdenes, vamos a ver cómo la sacamos. Básicamente la saco de esta manera. Utilizo esta función que se llama calculate, calcular. ¿Qué es lo que hace esa función? Esta función es de las más importantes. Vamos a borrar aquí nada más. Y vamos a tratar de saber qué hace. Lo que hace es evaluar una expresión en un contexto modificado por filtros. Entonces, voy a tener dos argumentos. Voy a tener una expresión. Y en este caso, la expresión que le voy a meter es esta medida, miren. Total órdenes. Es una medida que ya había calculado. Si mal no recuerdo, me cuenta las filas de la tabla Fact Sales. Entonces, el valor debería ser 2 millones y algo. En vez de poner esto, yo pude haber puesto perfectamente esta expresión. Contar filas. Entonces ahí pondría la tabla, por ejemplo, Fact Sales. Y esa sería mi expresión. Ahora esa expresión la tengo que filtrar. ¿Cómo la filtro yo? Pues vengo y podría ponerle tal vez una columna. Vamos a ver aquí, Fact Sales, alguna columna. O podría filtrarla de la siguiente manera, utilizando esta función. Esta función no sé si ya se las había presentado, pero esta función all lo que hace es devolver todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, sin filtros. Entonces aquí, con esto yo estoy diciendo que me devuelva todos los valores o todas las filas de esta tabla. No necesariamente puede ser una tabla, sino que puede ser una columna también. Y me va a devolver los valores de esa columna. Entonces, si yo le pusiera aquí Fact Sales y aquí el valor de alguna de sus columnas, pues eso quiere decir que solo me va a devolver los valores que hay en Channel Key o en Date Key, etc. Si yo la dejo así, pues solo me da todas las filas. Sin embargo, yo lo voy a dejar de esta manera, total órdenes. Y como filtro, que me filtre todas las filas. Y eso lo hago con all. Entonces, all me filtra todo.
No, no me filtra todo, me quita los filtros que haya. No sé si se entiende. Necesito que me comuniquen si lo entienden o no, porque esta función la van a usar en la tarea. Entonces es importante que la comprendan. Paul quita todos los filtros que existan, ¿no? Correcto. Y lo que me devuelve son todos los valores, entonces, ya sea de una tabla o de una columna en específico de esa tabla. Cualquiera de las dos. Y Calculate lo que hace es filtrar alguna expresión. Entonces, en este caso es un poco redundante, porque la expresión es esta, total órdenes. Voy a proyectar total órdenes. Total órdenes es un simple conteo de filas de esa tabla. Entonces, all total órdenes lo que hace es que a esa expresión, que sería contar las filas, me devuelva todas las filas. Entonces, por eso aparece ese valor ahí repetido. 2 millones, 2 millones, porque me está devolviendo todas las filas que hay. O sea, no le puedo aplicar filtros por esto, miren, por la categoría de producto. Por eso ven que no se afecta, a pesar de que yo la puse aquí en el total órdenes. Entonces, no se afecta. Y miren, el total siempre me da lo mismo. No me suma 2 millones varias veces. Ahora, después de eso, vamos a tener una medida que se va a llamar total de vueltas. Que vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a copiar aquí. Vamos a crear la nueva medida. Voy a llamar total de órdenes de vueltas. Entonces yo quiero saber cuántas órdenes de vueltas hubo, pero es para después filtrarlas por la categoría de producto. Si es audio, si es celulares, cámaras, etc. Entonces utilizo Calculate. Y Calculate voy a utilizar la expresión siempre total órdenes, que es la medida aquella, que es un conteo de filas de la tabla Fact Sales. Y estas van a ser mis condiciones. Aquí están mal. Aquí voy a tener que volver a buscar en Fact Sales. Voy a buscar la columna aquella que creé que era tipo de evolución. Tipo de evolución. Entonces, este es mi filtro. Miren todo lo que está después de la coma. Me va a filtrar para esta expresión, o sea, el conteo de filas de Fact Sales, las filas que sean con un tipo de evolución única, o las barras paralelas, miren, un tipo de evolución que sea de evolución múltiple. Recordemos que estas dos barras paralelas significan el o, es decir, dame estas o dame estas. También tenemos el i que se puede representar con esta, pero en este caso no me filtraría nada. ¿Por qué? Porque no puedo tener un mismo valor de fila que tenga este valor y al mismo tiempo ese valor. Por eso utilizo el o, las barras paralelas. Le voy a dar enter. Solo me voy a asegurar si esa era mi columna. Aquí en Fact6, tipo de evolución. Evolución única y evolución múltiple, sí, está bien. Los valores. Entonces voy a agregar total de vueltas aquí. Miren, me lo filtra también. ¿Cuántas órdenes de vuelta hubo por categoría? Sin embargo, aquí sigue sin haber. Si yo le quito esta, miren, se quitaron dos categorías. Entonces, al parecer no hay con ese código, bueno, con esa categoría de producto. Se la voy a volver a poner. Sin embargo, la voy a poner aquí arriba. Entonces tengo total órdenes y total de vueltas. Filtradas de esta manera. Obviamente no va a dar 2 millones el total porque las devoluciones no aplican para todas las filas.
volviendo a proyectar la medida es esta, miren, un calculate. Que ya les dije, el calculate sirve para filtrar. Entonces puedo filtrar aquí medidas, o en vez de medidas ponerle alguna expresión, es decir, una función evaluando alguna tabla o alguna columna de mis datos, o alguna columna en específico. Por ejemplo, yo aquí en vez de total órdenes le hubiera puesto, podría ponerle también, bueno, aquí no puedo. Total órdenes va a ser aquí. Total órdenes. Básicamente tiene que ser una expresión. No puedo poner una columna específica de una tabla. ¿Por qué? Porque, pues en este caso, como le estoy haciendo en mi tabla media DAX, mi tabla media DAX no está relacionada con ninguna otra tabla. Entonces no hay relaciones que puedo aprovechar aquí. Si fuera en alguna de estas columnas, sí. Sin embargo, no lo voy a hacer. Porque, ¿qué les dije yo? La buena práctica es que todas sus medidas estén en una sola tabla, vacía. Con eso lo voy a crear mis medidas. Luego de eso, tengo dos medidas porcentuales que también las voy a calcular. Bueno, valga la redundancia, las voy a calcular con calculate. Tengo porcentaje de todas las órdenes y el porcentaje de todas las categorías de computador. ¿Cómo hago eso? Primero, porcentaje de todas las órdenes, y lo tengo, y porcentaje de todas las categorías de computador. Vamos a ver primero porcentaje all órdenes. Bueno, este estaba fácil. Es un divide. El divide ya lo hemos visto, simplemente un numerador. En este caso quiero que me divida total órdenes y que me lo divida con all total órdenes. Entonces, all total órdenes, ¿cuánto es el valor? Este de aquí, 2.282.482. De esa manera, entonces, pues simplemente divido esto entre todas las órdenes, o sea, el conteo de filas, y el resultado alterno, si por alguna razón tengo alguna división entre cero, le voy a decir que me dé cero. Aquí solo me faltó ponerle esa medida, el formato porcentaje, y dos decimales, ya está ahí de un solo. Y vamos a ver cómo hacer esta otra medida llamada porcentaje, todas las categorías de computador. Se complica un poco, pero voy a tratar de explicarlo. Utilizo un divide siempre. Y el numerador va a ser el total de órdenes. Recordando total de órdenes que es el conteo de filas que tiene el conteo de filas de la tabla. En este caso, ¿de qué tabla? Pack Sales, la tabla de hechos, donde yo tengo todas las ventas hechas, con número y código y todo lo demás. Luego el denominador, miren, aquí es donde se pone interesante. El denominador voy a utilizar la función calculate. ¿Y qué voy a utilizar? Calculate. Voy a filtrar total órdenes y voy a utilizar esta función que se llama filter, otra función. Entonces vamos a ver lo que hace filter antes de utilizarlo. Filter lo que hace es devolver una tabla que se ha filtrado, o es decir, todos los resultados de fila, de columna. Entonces en este caso, tengo que poner una tabla. En este caso, la tabla puede ser product, o lo que hago yo aquí, miren, hago esto, le pongo all product category de esa tabla. Entonces, eso es más que todo para asegurarme de que no haya filtros. Entonces, en este caso, puedo ponerle all dim product category. Esa tabla quiero que me filtre. Y luego de filtrarla, tengo que filtrarla por alguna columna, miren. Entonces, en este caso, devolverme todas las filas de esta tabla llamada categoría producto. Y tengo que cerrar paréntesis. Bueno, aquí vamos a ponerlo de nuevo. Entonces, filtro todas las filas o todas las columnas de esa tabla llamada categoría producto. Y el filtro va a ser el siguiente. Que esta columna, miren, la columna categoría producto
de la tabla DIM categoría producto contenga este valor, computers. Lo pongo entre comillas porque es texto. Entonces, este número de aquí me lo va a dividir en el resultado de esto, que va a ser un número. Me va a filtrar de todas estas órdenes, cuántas están filtradas que tengan este texto en esta columna. Y el resultado alterno que sea 0, en caso que me dé una división por 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Devuelven texto en caso que sea 0. Vuelvo a repetir, por favor, que no le escuché. Sí, que devuelven texto en caso sea 0. No. Esto de aquí abajo dice, este 0 de aquí. Sí. No. Miremos los paréntesis. Ese 0 se refiere al divide. Divide lleva 3 argumentos. Lleva un numerador. Numerador es este. Denominador es todo esto. Mire, tengo un calculate. Dentro del calculate tengo un filter. Y dentro del filter tengo un all. Y el tercer argumento es opcional. Yo le puse 0 aquí. Pero en realidad es este de aquí, miren. Básicamente tengo que ponerle. Bueno, aquí estoy dentro del calculate al parecer. Sí, aquí estoy cerrando el filter. Luego en el calculate y aquí estoy en divide. Mire, tengo numerador, tengo denominador. Y este es opcional, pero es el resultado alterno. Este resultado alterno yo se lo pongo en caso que alguna división hecha por el divide me dé una división entre 0. La división entre 0 no es posible. Entonces, para que no me tire error, yo le pongo algún valor. Puede ser 0, puede ser un texto. Yo le pongo 0. ¿Contesto su pregunta? Ah, ok. Sí, copiado. Pues sí. Los demás, ¿se entiende eso del calculate, del filter, el all? ¿O quieren que lo explique de nuevo? Por favor, contesten. Bueno, como dicen, el que calla otorga. Espero que estén comprendiendo. Reaccionen tan siquiera ahí, poniendo pulgar arriba, si de verdad entienden o no. Bueno, solo miro 2 pulgares ahí. Dígame, Jimmy. Creo que levantó la mano. ¿O era para decir que se entiende? Ah, bueno. Entonces, una vez más, calculate. Yo le meto una expresión aquí. En este caso, mi expresión es es esta, total orden.
No nos confundamos, total órdenes es una medida que ya creé, ya la expuse, ¿qué significa? Sin embargo, ese total órdenes es una expresión también. Una medida también puede calificar como una expresión. Luego tengo que ponerle algún filtro. En este caso, el filtro que hice es bien complejo. Simplemente utilicé la función filter y la función filter lleva dos argumentos. Lleva alguna tabla y luego el argumento con el que quiero filtrar esa tabla. En este caso, el argumento, no, la tabla es product category, pero para filtrarla bien o hacerlo fila por fila, utilizo la función all. Que all lo que hace es que esta tabla o esa columna, porque también aquí puede ir una columna de alguna tabla, me la devuelve sin filtros, es decir, todos los valores, tal y como están en mis datos. Entonces aquí agarro todos los valores de esa tabla y luego esa tabla, el filtro que voy a utilizar es que me va a localizar esta columna. Recordemos que aquí va nombre de tabla, luego corchetes y dentro de los corchetes el nombre de la columna. Y entonces me va a buscar todos los que tengan en esa columna este valor de texto, computers. Entonces al hacerla, tengo aquí, bueno, aquí me falta ponerle el porcentaje, formato porcentaje. Y bueno, aquí me aparece como 13.54, 15.70, 48 y bueno, con computer 100% la categoría. Sin embargo, aquí no suma 100% y es básicamente por la forma que lo tengo aquí establecido. Me pregunto qué pasa si en vez del all aquí yo le hubiera puesto, miren, alguna tabla, por ejemplo, Team Product Category, nada más. Vamos a ver si eso cambia en alguna manera lo que estoy haciendo. Y pues sí me lo cambia, miren. Si yo utilizo solamente la tabla como argumento del filter, solo me va a filtrar, miren, computer 100%. Aquí sigue apareciendo 278. Entonces es muy importante la forma en que yo defina esto. Vamos a darle aquí. Vamos a darle otra vez. Bueno, filter. Voy a poner all. Team Product Category. Y aquí, miren, puedo ampliar. Y va a ser esta Product Category. Tengo que cerrar el all. Y tendría algo similar, solamente ese porcentaje ahí. Ese porcentaje, ¿por qué es mayor a 100%? Pues básicamente es que, bueno, aquí está sacando para cada fracción, pero como que estuviera sumando los porcentajes aquí por alguna razón. Vamos a ver si podemos cambiar eso. En totales, da formato objeto visual, con específica. Ahora son más que todo opciones de. Vamos a buscar cómo cambiarlo. Pero sí, básicamente es como que está sumando. Vamos a ver, 13, 65, 78. Más 100, 148. 48 son. Bueno, hace algún ponderado ahí, pero ya haría falta la tabla ya para finalizar por hoy. Sí, el día de mañana vamos a terminar este informe. Ah, bueno, no es que falte una tabla, aquí puse varias más bien. No, control Z. En esta otra tabla que voy a poner, otra vez categoría producto. Le voy a poner total órdenes. Aquí están mis medidas, total órdenes. Miren, ya filtradas las filas. Luego el porcentaje de todas las órdenes, porcentaje all.
luego porcentaje all, categorías de computadora, y el total de ingresos, que el total de ingresos es otra medida que la voy a sacar de la siguiente manera. Copiarla aquí, vamos a crearla aquí, nueva medida. Bueno, utilizo esta función, suma de x, que ya la había mencionado, no sé si se acuerdan de esa función, igual se los recuerdo. Primero va una tabla, en este caso voy a seleccionar la tabla de hechos, y luego va una expresión. En este caso la expresión va a ser la siguiente, miren. Voy a multiplicar la columna Sales Quantity, que es la cantidad de ventas, por el descuento de mayoreo. Esta es una columna que creé, si se acuerdan. Y eso lo voy a multiplicar por una columna relacionada. Related, ¿se acuerdan de esa función? ¿Sí o no? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué hace? Así rapidito. Nadie. Yo sé que, bueno, más que todo esto de RATs, no es que es complicado, pero sí requiere bastante práctica para dominarlo. Entonces mi sugerencia es que practiquen. Related, lo que hace es que puedo agarrar con esta columna de tablas que estén relacionadas. ¿Cómo sé qué tablas están relacionadas? Pues simplemente reviso el modelo de datos. En este caso, suma de X, estoy utilizando la tabla Factsale, que es mi tabla de hechos, esta de aquí. ¿Y a qué columna está relacionada? Pues solamente veo las relaciones. Está relacionada a promoción, calendario, canal, tiendas y producto. Ah, y en producto que tengo interesante, tengo esta columna que se llama precio unitario. Entonces, precio unitario, a mí me interesa multiplicarla por esta columna de aquí que se llama Sales Quantity, que es la cantidad de ventas que hubo, para saber cuánto se gastó en cada una de las órdenes de venta o de compra. Si no, si tienen buena memoria, recordarán que esto también lo hice al crear una columna aquí en la tabla de hechos. ¿Recuerdan? Creamos la columna diferencia de ventas. Me restaba los valores de cantidad de ventas menos cantidad de devoluciones. Hay devolución que utilizaba un if, donde clasifico si hay o no devolución. En este caso, si la cantidad de devolución es cero, es mi prueba lógica, entonces que me le ponga un no, si no, pues que me le ponga un sí. Hice tipo de venta para verificar si es la tienda de mayoreo, de venta al mayoreo o venta al detalle, el tipo de evolución y el descuento de mayoreo. Ah, bueno, aquí no puse eso. No la puse, la verdad. Pero es esta medida que estoy haciendo aquí. Total ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre suma de X y suma y suma? Son nada más. Lo que me va a sumar son todos los valores que hay en una columna. Mientras que suma de X lo que va a hacer es que para una tabla me va a sumar esta expresión, alguna expresión que yo le dé aquí. En este caso yo utilizo esta expresión donde relaciono la columna precio unitario y la multiplico por descuento mayoreo y cantidad de ventas. La ventaja de suma de X es que lo hace fila por fila. Entonces, para esta tabla va a ser esta expresión de aquí para cada valor de fila de esas columnas. Entonces, eso me permite después agregar esta medida aquí a mi tabla para que se muestre correctamente cuántos fue los ingresos de acuerdo a las categorías. Recordemos que eso es lo poderoso de las medidas, que yo puedo venir y filtrar sin esfuerzo cantidades, sin estar haciendo ahí filtros complicados, sino que automáticamente al ponerle un objeto visual se me filtra. Entonces lo que va a hacer es que suma de X, y entonces empieza fila 1 de esta tabla, el valor 1 de cantidad de ventas por el valor 1 de descuento mayoreo por el valor 1 del precio unitario. Luego sigue con la siguiente y así. Si yo quisiera venir aquí a una tarjeta, por ejemplo, y le pongo el total ingresos, me lo puede visualizar, pero también lo puedo poner aquí, detallado por filas.
¿Alguna consulta respecto a la tarea o alguna otra cosa o respecto a este informe? Que ya les dije, mañana lo terminamos para pasar a otro tema. Muy bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar aquí. Recordándoles, la tarea tienen hasta el sábado a las 11:59 para enviarla. El curso lo vamos a terminar el martes. ¿Martes qué es? Martes 10. ¿Por qué el martes 10? Para reponer las 2 clases que hemos perdido. Entonces, para que sepan, para que no nos quedemos a medio palo,